Buenos días, tengan todos ustedes, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos da esta grande bendición de estar aquí con ustedes. Y a donde quiera que nos estén escuchando en esta transmisión, Dios les bendiga mucho. Vamos a tener una enseñanza en este momento y para eso les invito que se pongan de pie ahí donde están, en sus hogares, donde están ahorita. Y vamos a leer la palabra de Dios. Aquellos que tengan una Biblia, la toman en sus manos y vamos a leer en Romanos 12, versículos 9 y 10. En la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 9 y 10, y dice la palabra de Dios: amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado no perezoso, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oramos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno y hasta aquí tú te has manifestado en grande manera en nuestra vida. Gracias, Padre, por este momento en el cual vamos a tener esta enseñanza. Yo te ruego, Señor, que tú te vengas a manifestar, que tomes la vida de cada uno de los oyentes. Toma mi vida en tus manos, tú sabes cuánto te necesito, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que guíe y dirija todo. Esconde todo pensamiento que vaya en contra de la enseñanza y que tú te manifiestes en grande manera. Te doy gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupen su lugar aquellos que se pusieron de pie. Hay muchos jóvenes que están buscando una esposa y para eso primeramente viven una relación de noviazgo. Y en este tema tan importante que vamos a ver para la juventud, para todos aquellos jóvenes que están buscando la ayuda idónea, la compañera, este tema que lleva como tema, como título, dice: mandamientos en el noviazgo del joven cristiano. Mandamientos en el noviazgo del joven cristiano. Así es que, ¿cuántos jóvenes están deseando, anhelando tener una compañera, un compañero? Y a través de estas enseñanzas vienen unos consejos a través de, como dice el tema, mandamientos en el noviazgo del joven cristiano. Mandamiento, cuando hablamos de mandamiento, dice que es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Precepto que forma parte del decálogo que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Noviazgo es relación que existe entre dos personas que se van a casar, es decir, hombre y mujer, ¿verdad? Pero también es el tiempo que dura esa relación. El noviazgo es la antesala del matrimonio y esto no es para jugar o hacerse daño al otro, sino que es algo en la cual se está buscando tener esa compañera, ese compañero, esa ayuda idónea. Y cuando hablamos de la juventud, es el periodo que está ahora sí entre la adolescencia y la juventud. Hay muchos jóvenes que están anhelando casarse y para muchos ha sido un poco difícil
encontrar la ayuda idónea, pero muchos han fracasado. Han fracasado en sus relaciones de noviazgo. Han fracasado, ¿por qué? Porque no han tenido la dirección de Dios. No han buscado la dirección del Espíritu Santo para que esas relaciones lleguen a un término bueno. Y en esta parte que leímos nosotros de Romanos 12, 9 y 10, y dice: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Así es que cuando se trata del amor, el amor genuino, el amor verdadero, como este que menciona aquí San Pablo en esta epístola a los Romanos, ¿verdad? El amor sea sin fingimientos, ¿verdad? El amor genuino tiene dos realidades. Es decir, la sinceridad, que es lo opuesto a la hipocresía. Por eso nos dice la palabra de Dios que el amor sea sin fingimiento, que no haya hipocresía, que cuando el joven busque a la compañera o al compañero, que vaya con las intenciones de tener una relación excelente, que vaya con las intenciones buenas, ¿verdad? Porque para tener un noviazgo excelente se necesita de la dirección de Dios, porque sin la dirección de Dios no habrá nunca buenas relaciones, ¿verdad? Por eso aquí nos dice: el amor sea sin fingimientos, pero también tiene la otra parte que dice: aborreciendo lo malo y llegándoos a lo bueno. La sinceridad, que es lo opuesto a la hipocresía, esto es excelente, este es el plan de Dios, ¿verdad? Esto es lo bueno. Pero también dice que aborrece hacer lo malo y procura el bien de los demás. Entonces aquí vemos nosotros en todo esto de que es muy importante que el joven sea guiado por la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios siempre esté rigiendo su vida. En la actualidad hay muchos matrimonios que han fracasado. Hay muchos matrimonios que viven, pero viven una vida muy triste. ¿Pero por qué? Porque en el noviazgo no hubo la dirección de Dios, ¿verdad? En el noviazgo no estuvo Dios allí, por eso se fracasa. Muchos jóvenes han dejado el camino porque llevaron una relación de noviazgo y fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque en ese noviazgo cometieron pecado. Llegaron a cometer pecados y eso los alejó del camino de Dios. Y eso es terrible. Por eso Dios siempre tiene un consejo para la juventud, para aquel que quiere hacer las cosas bien, para aquel que ama a Cristo y tiene el deseo de llegar a las mansiones celestiales.
tiene ese deseo de llegar un día a las mansiones celestiales juntamente con la compañera que Dios le dé, ¿verdad? Porque el matrimonio es para vivirlo, pero en Cristo Jesús es para disfrutarlo. Pero todo inicia en el noviazgo. Es una parte tan importante que es lo esencial. Es el inicio para hacer las cosas bien, y por eso a través de esta enseñanza vamos a ver, como ya dijimos, el mandamiento en el noviazgo del joven cristiano. Lo vamos a ver en 5 puntos. El primero dice: no juega con los sentimientos. Es algo muy importante, ¿verdad? Y vamos a leer en Levíticos 19, 11 y 12. Levíticos, vamos a leer en la parte que nos dice, en su capítulo 19, versículos 11 y 12. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Levíticos 19, 11 y 12. Y dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo, y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. Aquí habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel, aquí le está enseñando, dice: no robes y no engañes, no vas a engañar, porque el joven que no tiene a Cristo o que no quiere las cosas serias, actúa siempre con mentiras, engaña, ya sea el hombre o la mujer, hablan con mentira, no dicen la verdad, porque a veces se acerca un joven a otra jovencita y empieza a platicar con ella, empieza a enamorarla y le dice en todo que él no tiene compromiso, que es solo, que no tiene novia, y muchas veces ya tiene una novia por ahí. Está jugando con los sentimientos de la joven, ¿sí? Porque está actuando con mentiras. Pero también muchas veces la jovencita actúa de la misma manera. ¿Por qué? Porque llega el joven también y empiezan una relación en la cual la joven ya tiene un compromiso, ya tiene un novio, un pretendiente, pero acepta al otro. Es decir, es muy raro que se den, que los dos actúen de la misma manera. Por lo regular, cuando el joven, el hombre se acerca con buenas intenciones, muchas veces se encuentra con que la jovencita, la mujer, no tiene las buenas intenciones y empieza a jugar con los sentimientos del varón. Y otras ocasiones es el varón el que juega con los sentimientos de la muchacha, ¿verdad? Pero aquí Dios dice en su palabra: y no engañaréis ni mentiréis ninguno a su prójimo. Así es que aquel joven que está conquistando, enamorando a una joven, debe de llegar y ser sincero. Debe de buscarla porque anhela tener una buena relación, porque quiere tener una esposa, no es para jugar. El noviazgo es la antesala del matrimonio y por lo tanto no es para jugar.
No. Por eso, y muchos mienten, pero el cristiano, el joven, tanto la mujer como el hombre, no se acercan con mentiras, no conquista con mentiras, no. ¿Por qué va? Porque sí le interesan los sentimientos del otro, sí le interesa el corazón del otro, no quiere hacerle ningún daño. Entonces, por eso dice: ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová, no oprimirás a tu prójimo, ni le robaréis, ni se detendrá el trabajo del jornalero. Y dice en el versículo anterior que leímos: y no juraréis en mi nombre con mentira. Por lo regular, el joven sin Cristo tiende a mentir y a jurar. Muchos dicen: mira, te lo digo delante de Dios, te lo digo que yo no tengo novia, delante de Dios te digo que te quiero, y está jurando en vano. Y esto se da en el mundo, pero de aquel joven sin Cristo. Pero también aún dentro de lo que es el joven cristiano, también suele suceder esto, de que ponen a Dios por testigo y están mintiendo, están diciendo mentiras, están jugando con los sentimientos. Porque, como decía, hay jovencitas que no solo juegan con 2, sino con 3. Y aún estando dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano, el verdadero joven cristiano, no va a conquistar con mentira, ni a jurar, ni a poner a Dios por delante para tratar de ganar el amor del otro, pero es falso, va con falsedad, ¿verdad? Así es que en esto, por eso en Isaías 63:8 Jehová dice: porque dijo, ciertamente mi pueblo es hijos que no mienten. Un cristiano jamás va a mentir. Un joven cristiano, sea mujer o sea hombre, no va a decir mentiras. Habla verdad. ¿Por qué? Porque no está jugando. Quiere tener una relación seria, una relación que lo va a llevar por el buen camino, porque quiere una esposa o un esposo, ¿verdad? Ya sea el hombre o la mujer. Y por eso Jehová dijo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, porque dijo, ciertamente mi pueblo es hijos que no mienten. Un joven cristiano jamás va a jugar con los sentimientos, no va a mentir, no va a procurar el mal del otro, porque como lo oímos al principio, no procura el mal sino el bien. Hacer sentir bien a los demás. ¿Por qué? Porque va a vivir una vida diferente. Ahora esos noviazgos tienen una relación hermosa. Tienen una relación que va por el buen camino. Así es que mandamientos en el noviazgo del joven cristiano. No juega con los sentimientos de los demás. No se engaña ni a sí mismo ni a los otros, ¿verdad? Así es de que este es el primer punto. El segundo punto que estamos viendo, tiene cuidado al estar a solas. Esto es muy importante. Vamos a leer en 2 Timoteo 2:22.
Segunda Timoteo 2:22. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Segunda Timoteo 2:22. Y dice: huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Tiene cuidado al estar a solas, porque el joven, las pasiones juveniles son terribles, son muy peligrosas. Y al estar a solas tienden a desarrollarse con más fuerza. Los jóvenes que viven sin Cristo siempre buscan estar a solas, en lugares oscuros, en lugares donde no los vea la gente. Bueno, eso como que era antes, ahora ya no les importa, ¿verdad? Aunque anden mucha gente ahí. Pero el cristiano, el joven, la jovencita tiene cuidado en eso. Por eso San Pablo le dice a Timoteo: huye también los deseos juveniles, cuídate, cuídate, porque son tentaciones, ¿verdad? El estar a solas, por eso es importante que los jóvenes nunca busquen estar a solas, no, sino que siempre acompañados, o si están platicando, pero cuidado, cuidado, dice, cuídate. ¿Por qué? Porque eso que hay dentro, al estar a solas, esa pareja tiende a pecar, tiende a pecar. Así es de que, cuidado, porque esos deseos que hay dentro del hombre, de la mujer, se intensifican al estar a solas. ¿Por qué? Porque se tiende a hacer caricias cada día, cada rato más y más y más. Entonces por eso debe de cuidar su vida, porque quiere agradar primeramente a Dios. Quiere agradar a Dios y quiere también dar buena impresión al novio o a la novia. Una seriedad, una decencia, un temor de Dios allí, ¿verdad? Y esto precisamente es para evitar caer en la fornicación, ¿verdad? Porque si leemos en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, versículos 18 y 19, ahí San Pablo dice a los Corintios, en su capítulo 6, versículos 18 y 19, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ese templo, ese cuerpo, cuídalo. Como joven, cuídalo, porque no te pertenece. Si ya entregaste tu vida a Cristo, es porque ese cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el templo del Espíritu Santo no va a ser manchado, no va a ser profanado, no. ¿Por qué? Porque ya no te pertenece. Ahora cuando te cases, ahí sí, ya es diferente, ¿verdad? Porque es el uno al otro, el hombre de la mujer y la mujer del hombre. Pero como novios, por eso cuídate al estar a solas. ¿Sí? Tiene cuidado al estar a solas. ¿Por qué? Para no caer en la fornicación. Porque cualquier otro pecado, dice, que se haga fuera del cuerpo es. Pero si cometes fornicación,
es contra tu propio cuerpo, y ese cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y escóndese, mas los simples pasan y reciben el daño. Así es de que, por eso, joven, cuídate. Si ya tienes tu novia, tienes tu novio, si estás sola, cuidado, cuidado. Pero procura lo menos posible estar a solas, ¿sí? Porque te va a ganar la tentación, te va a ganar y puedes llegar a cometer pecado. Se va a alejar del camino de Dios y llevará una vida triste, ¿verdad? Ahora vamos a ver el otro punto. Pide consejería espiritual. Así es de que pide consejería pastoral. Vamos a leer en Proverbios 2, 10 al 12. Proverbios 2, 10, 11 y 12. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Proverbios 2, 10, 11 y 12. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Así es que el consejo lo guiará siempre por el buen camino. Lo va a guiar por el buen camino, ¿verdad? Por eso dice el proverbista: cuando la sabiduría entrare en tu corazón, el cristiano, el joven, es sabio, es entendido, porque está buscando siempre lo bueno, agradar a Dios, ¿verdad? Está siempre buscando agradar a Dios. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará. Siempre busca el consejo de tu pastor, busca el consejo del pastor, porque él te va a aconsejar siempre. Cuando se escucha el consejo del pastor, siempre hay buenos resultados, porque el pastor se da cuenta, ¿verdad?, de cómo es la joven, cómo es el joven, porque muchas veces se comete el error en el cual el joven pretende acercarse a una jovencita y si pide consejo con su pastor, le dice: oiga, pastor, mire, a mí pues me gusta fulana y yo quisiera hablarle para novia. El pastor, como sabe, tiene la sabiduría de Dios y dice, muchas veces llega a decir: bueno, mira, la verdad no te conviene esa joven porque es así, así, asá, ¿sí? Y a veces dice: sí, está bien, porque esa joven es así. Platica con ella. Si hay buen resultado en esa plática, ya platicaremos, ¿verdad? Está dispuesto a escuchar, porque el consejo lo guía por el buen camino. Y la joven igual, cuando ya el joven le habló y le dice a su pastor: pastor, este joven me anda pretendiendo, ¿cómo ve usted? También el pastor muchas veces dice: no, pues ese joven no, mira, es que no, todavía no ha entregado su vida a Cristo, mira cómo vive, cómo hace, cómo va, no te conviene. Y si es un buen joven, dice: pues adelante. Pero hay quienes nunca piden un consejo, no aceptan el consejo del pastor, muchos se enojan.
Cuando el pastor está viendo aquellas relaciones que no son buenas, se acerca y les dice: ¿sabes qué? Esa joven o ese joven no te conviene. Se enojan, hay un enojo en ellos, ¿verdad? Y por lo tanto eso les trae después consecuencias, ¿verdad? Les trae consecuencias. El consejo te guardará, dice, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Hay jóvenes que juegan con los sentimientos, como ya veíamos al principio, ¿verdad? Hay jóvenes que no escuchan consejos ni piden, ¿sí? En cierta ocasión había unos jóvenes en una iglesia y una jovencita, y propusieron hacerla caer y le dijeron: le hablas tú, y si no te hace caso, sigo yo, y si no te hace caso, sigo yo. Pero ninguno tenía buena intención. No, ninguno tenía buena intención. Y desafortunadamente hicieron caer a la joven. Pero la joven no pidió el consejo de su pastor, no pidió el consejo de los padres, no. Entonces, qué terrible es cuando hay maldad. Cuando hay maldad en el corazón. Pero por eso es importante que la jovencita o el joven pida el consejo, porque el consejo lo va a guiar por el buen camino. Bendito y alabado sea el Señor, que siempre hay palabra, ¿verdad? Entonces en esto, también en Proverbios 8, 32 y 33, Proverbios 8, 32 y 33, y dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Así es que qué importante es pedir la consejería pastoral o de los padres, de la madre. Es importante, porque el padre o la madre jamás va a querer el mal de su hija o de su hijo. Pero ¿cuántos fracasados hay? ¿Cuántos han fracasado por no pedir el consejo o por no aceptarlo? Hay jovencitas que han echado a perder su vida. Hay jovencitas que han salido embarazadas. ¿Por qué? Porque no aceptaron el consejo de la madre o del padre. Jóvenes han fracasado por lo mismo, ¿verdad? Y qué terrible situación es esta. Pero la palabra de Dios dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. El consejo va a llevar siempre por buen camino al joven, siempre. Así es de que el que pide consejos estará siempre en triunfos, en victorias,
Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, que se sigue manifestando en grande manera. Así es de que llevamos estos puntos: no juega con los sentimientos, tiene cuidado al estar a solas, pide consejería pastoral. Pero ahora también vamos a ver, el siguiente punto dice que tiene una disciplina espiritual. Tiene disciplina espiritual. Vamos a leer en 2 Timoteo 3, 14 al 17. Segunda a Timoteo, vamos a leer en su capítulo 3, versículos 14 al 17. Y dice la palabra de Dios: Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que en esta disciplina espiritual, porque hay quienes han nacido en una familia cristiana y desde la niñez han tenido el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto debe de ayudarles mucho. Pero hay quienes no han llegado desde la niñez, pero sí han aprendido la palabra de Dios. Sí la han estudiado, sí han escuchado los mensajes, sí ya saben. Y más cuando el joven ya es bautizado, ya tiene doctrina. Está la palabra de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto debe de tener una disciplina espiritual, poniendo en práctica siempre la palabra de Dios. Empero persiste tú en lo que has aprendido, en las enseñanzas que has recibido. Esas enseñanzas son las que te van a guiar por el buen camino, ¿sí? Porque el joven que tiene a Cristo en su corazón va a tener su palabra. El que quiere llegar a las mansiones celestiales, el que quiere ser salvo, va a tener siempre a Cristo en su corazón y la palabra de Dios que lo va guiando día con día, ¿verdad? Porque las enseñanzas que ha recibido siempre estarán en su corazón. Las enseñanzas que ha recibido siempre estarán en su corazón. Y nos dice, ¿verdad? Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, para la salvación, ¿verdad? Por la fe que es en Cristo Jesús. Como ya decía, muchos desde niños tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero muchos no. Pero desde el momento en que llega, desde el momento en que empieza a asistir al templo y entrega su vida a Cristo, desde allí ya la palabra está en ese corazón, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios hace sabio. Es importante, hermanos, porque la palabra de Dios es la que nos está guiando, nos está enseñando, y a través de ella nosotros vamos paso a paso hacia adelante. El joven va paso a paso hacia adelante. Porque toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar.
Ahí encontramos nosotros la clave para triunfar en la palabra de Dios, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así es que, hermanos, tiene una disciplina espiritual. ¿Por qué va? Porque, como nos dice en San Marcos 14:38, San Marcos 14:38. Vamos a leer. Y dice San Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. En esa disciplina que tiene, ora. Tiene su tiempo de oración. Tiene su tiempo, sus días de ayuno. Tiene su horario para leer la palabra de Dios. Lleva una disciplina adecuada, así como el deportista que se mete a un ejercicio físico para triunfar, para ser un buen atleta, un buen deportista. El cristiano también es importante el ayuno, la oración, que siempre esté eso en su vida, porque sin el ayuno y la oración es fácil caer en la tentación. Es fácil ceder, porque cuando se habla de la disciplina espiritual, estamos hablando que tiene temor a Dios, tiene temor de Dios en su corazón. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y la oración es tan importante porque la oración nos lleva al triunfo. Pero si el joven no ora, no tiene sus días de ayuno, ¿cómo va a vencer la tentación? ¿Cómo va a llevar una vida espiritual sana, limpia? Porque ¿cómo va a encontrar la ayuda idónea? ¿Cómo va a encontrar ese compañero que está anhelando? Porque eso es importante, que esté orando constantemente, ¿verdad? Es importante, ¿sí? Es importante la oración, como vamos a ver en Daniel. Daniel, en su capítulo 9, versículos 3 y 4. Daniel 9, versículos 3 y 4, y dice: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Así es que Daniel es un ejemplo a seguir, porque él dice que buscó al Señor en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Una humillación. Y a través de esto es como va a tener triunfos, va a tener victorias. ¿Por qué? Porque no va a ceder a la tentación, no. Tenemos un ejemplo claro de aquel que llevó una disciplina espiritual, el temor de Dios en su corazón. Y lo vamos a ver en Génesis 39, 8 y 9. 39, Génesis 39, versículos 8 y 9. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Génesis 39, 8 y 9, y dice: y él no quiso y dijo a la mujer de su señor:
he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí no está hablando de José con la mujer de Potifar, al cual le estaba sirviendo. Él fue ahora sí, aquella mujer la que lo quería seducir para hacerlo pecar, pero el temor de José estaba en su corazón. Él amaba a Dios y por eso le dijo que todo lo que había ahí tenía derecho a él de ordenar y de tomar y de hacer, menos, dice, la mujer. La respetó. ¿Y por qué? Porque dice, pues, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es decir, que no dijo voy a hacerle un mal a Potifar, no, sino voy a pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque sí tenía una disciplina espiritual, tenía el temor de Dios. Y un joven cristiano que tiene el temor de Dios, ¿verdad?, se va a alejar de la tentación, va a cuidar su vida, su relación con Dios. Pero por eso es importante el ayuno y la oración. Es importante la asistencia al templo. Es importante la lectura de la palabra de Dios. Es importante todo eso para que tenga una fortaleza y tenga una disciplina, es decir, sus días de ayuno, su tiempo de oración, de lectura de la palabra de Dios, y estará siempre en triunfo, en victoria, tanto la mujer como el hombre, el varón como la mujercita. Y cuando son dirigidos por Dios, hay triunfo en ese noviazgo. Llegan al altar limpios, ¿verdad? Honroso es el matrimonio, ¿verdad? Y el hecho sin mancilla, dice. Entonces, eso es hermoso, ¿verdad? Por eso es importante. El último punto dice, no estar en yugo desigual. Según a los Corintios, en su capítulo 6, versículos 14 al 16. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 6, versículos 14, 15 y 16. Y dice la palabra de Dios, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Así es que el yugo desigual es cuando no hay una comunión, porque el joven que es cristiano no debe de buscar una jovencita que no sea cristiana. Y la jovencita no debe de aceptar las relaciones de noviazgo de alguien que no es cristiano. ¿Por qué? Porque llegan al fracaso. Muchas jovencitas se han casado con un borracho, con un drogadicto, y no escuchan el consejo y se casan, y al final llegan al fracaso. ¿Por qué?
porque dijeron, como Sansón, este agradó a mis ojos o este agradó a mis ojos y por lo tanto yo me caso con él. ¿Sí? Entonces aquí vemos nosotros que Dios nos dice que no debe de haber una relación de noviazgo de un cristiano con una que no es cristiana, o de una cristiana con uno que no es cristiano, porque muchos se han casado. ¿Por qué va? Porque inclusive empiezan a ir al templo para ganársela, y ya cuando se casan se alejan y ya jamás las vuelven a dejar ir al templo, ¿verdad? Perdieron su vida espiritual. Pero si escucharan el consejo, si aceptaran lo que dice la palabra de Dios, no habría fracaso en ese matrimonio. ¿Por qué va? Porque estarían dependiendo de Dios. Habría una dependencia de Él. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre Dios y el enemigo de nuestras almas? No hay ninguna. Las tinieblas es el pecado, el que gobierna el pecado. La luz es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Así es que no busca relaciones de noviazgo con personas que no son cristianas, porque lo llevan al fracaso. Verdaderamente lo llevan a fracasar. ¿Cuántos han perdido su lugar? Han dejado su lugar por casarse con alguien que no es cristiano. Así es de que es importante que el joven tome este consejo, esta palabra de Dios. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué relación hay entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás? No hay ninguna relación. Y aquel que vive en pecados con un cristiano no va a poder vivir bien. Y esto se ha visto a través de la experiencia, y por lo tanto, como joven, no te engañes, que te dice que va a cambiar, que te va a dejar ir al templo, que se va a convertir. Son puras mentiras, ¿sí? Por eso esta enseñanza es para que te pongas a pensar lo que Dios quiere en tu vida, ¿sí? Así es que es importante que pidas a Dios siempre como joven. En el Salmo 37:4 dice: pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ora a Dios, busca, pídele a Dios esa compañera, pídele a Dios ese compañero, y Él te lo va a dar. Pero búscalo de una manera correcta, de una manera limpia, de una manera en el cual pues Dios se va a manifestar. Así es de que no pongas la mirada en un lugar que no te corresponde, que no es bueno. No, esto te va a llevar siempre al fracaso. Pon
Asimismo, tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué importante es que el joven sea guiado siempre por el Espíritu Santo, sea guiado siempre en estas relaciones de noviazgo, porque es importante, es muy importante los mandamientos en el noviazgo del joven cristiano. Por eso, no juegues con los sentimientos de la joven o del joven, no juegues. Ten cuidado al estar a solas. Si te descuidas, vas a caer, llegar a la fornicación, al pecado, ¿sí? Evita eso. Sé sabio. El avisado ve el mal y escóndese más. Los simples pasan y reciben el daño. Pide el consejo siempre con tu pastor y lleva esa vida de disciplina espiritual y procura no estar en yugo desigual. Así es que, joven, tú que tienes el deseo de casarte o ya tienes una novia o deseas tenerlo, espero que estos consejos te sirvan. Son muy importantes. Y en este momento vamos a orar ahí en tu lugar donde estás.